Andrés, te paso el micrófono. Yo voy a cerrar el mío mientras y cualquier cosa acá estoy. Perfecto. Bueno, agradecida de estar acá compartiendo con un grupo que veo que está bien consolidado. Así que vamos a iniciar con esta info. Claro, luna nueva asociada a este neurotransmisor que es la acetilcolina. Principalmente hay que identificar a un neurotransmisor, que tenemos varios según las fases, y decir que tiene una función excitatoria o inhibitoria, ¿sí? Vamos a ir lento en estas cosas porque luego verán la parte de neurociencias 1 y 2 y ahí se va a empezar a entender mejor estos conceptos. Pero lo que quiero que sepan hoy es que cuando hablamos de un neurotransmisor nos estamos refiriendo a una neurona, ¿sí? Y la célula, que es esta neurona, es única, ¿sí? Única por sus particularidades. Por eso se lleva todo, ¿sí? O sea, como que el cerebro, nuestra cultura asocia de que la cabeza, el cerebro, la mente tiene el protagonismo. Nos identificamos con la mente más allá de que estamos compuestos por varias partes, ¿no? Y esta célula, si uno realiza un corte y lo mira al microscopio, no vamos a encontrar una neurona que sea igual a otra, ¿sí? Y se la compara con las estrellas, porque si uno observa las estrellas vas a ver que tienen distintos brillos, entonces se habla de que son las estrellas en esto que compone el sistema nervioso. La neurona tiene una particularidad que es una célula de tipo excitatoria, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de más allá, yo quiero diferenciar esto, excitatoria e inhibitoria. Sacamos de lado eso, lo vamos a dejar ahí al margen, luego vamos a entender mejor, pero la excitabilidad es una cualidad de esta célula. Por ejemplo, las células del pulmón, del hígado, del intestino, tienen excitabilidad, sí, pero esa es una función más de una neurona. ¿Y qué significa la excitabilidad? Es energía potencial. Y vamos a suponer de que yo subo una piedra a la cima de una montaña, ¿sí? Y esa es la energía potencial que tiene la piedra de que cuando cae en el vacío va a dar toda su energía, ¿sí? Entonces la excitabilidad tiene que ver con esto. También hay una manera que en neurología y neurofisiología se dice como que la célula que es excitable, que es esta neurona, puede tener un lenguaje. Y ese lenguaje puede decir sí, 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 puede decir no, 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 no. Y hay un intermedio que se queda en la dualidad, depende del entorno, voy a decir que sí o voy a decir que no. Esto es un poco lo que sucede con la acetilcolina como neurotransmisor. Está dentro de la categoría de neurotransmisor de tipo excitatorio porque es su mayor función, ¿sí? En esto de su energía potencial va a decir casi siempre que sí, pero hay momentos donde puede decir que no también. Y para eso, sin entrar en muchos tecnicismos, lo que vemos según la luna nueva es que la acetilcolina está asociada a la sensibilidad, hay mayor sensibilidad, hay mucha vitalidad y está relacionado principalmente con el tubo digestivo, con las funciones digestivas. Si nosotros pensamos que el primer contacto que hemos tenido al momento del nacimiento tiene que ver con la lactancia, la nutrición, entonces esa parte digestiva es la expresión primaria de cualquier función, o sea, ahí arranca todo en realidad cuando el bebé empieza a tomar la teta, ¿sí? O cuando tenemos el contacto con el alimento. Las funciones digestivas van a estar en un estado de relajación, ¿sí? O sea que la excitabilidad de esa neurona hacia el tubo digestivo va a ser de tipo relajado, porque cuando uno está comiendo todas las funciones tienen que estar en relajación. Eso por un lado. ¿Y qué pasa con la acetilcolina que está involucrada con la función o el reflejo muscular? Y cuando hablamos de músculo, el tubo digestivo también tiene músculo.
pero es una variante que le conocemos con el nombre de músculo liso, ¿sí? Y en cambio, el otro músculo, que es este, es el músculo esquelético. Ese músculo esquelético está asociado con funciones que son más de tipo de movimiento. Entonces no podemos hablar de relajación, y ahí una de las compañeras decía que tiene esta función doble o dual o mixta, si se quiere, que a veces está relacionado siempre cuando hablamos del tubo digestivo y del músculo liso con la relajación, ¿sí? El proceso digestivo ocurre cuando todo está tranquilo y todo está calmado. En cambio, el movimiento voluntario va a ocurrir en esto que es algo más activo, si se quiere, ¿no? Es más activo. Entonces, podemos ver que la luna nueva asociada a la acetilcolina tiene esta parte, ¿no? Como que es receptiva como luna, pero también es activa. De ahí que hay aumento de la sensibilidad, ¿sí? Hay aumento de la receptividad, y bueno, está relacionado con todos estos ejemplos que di, principalmente el tubo digestivo y los reflejos musculares cuando hablamos del músculo esquelético. También a nivel del músculo cardíaco lo que hace es relajar también, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo estoy hablando de una manera muy sesgada de estas funciones que son corporales, pero la acetilcolina se asocia a un sistema nervioso autónomo que es parasimpático, ¿sí? Y en el otro polo tenemos el simpático, que tiene más asociación con la adrenalina, ¿sí? Que tiene que ver con estos reflejos de ataque o huida. Pero volviendo a este punto, cuando se activa este neurotransmisor en el espacio sináptico, lo que va a producir a nivel del músculo cardíaco es bajar la frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a estar también como ligados más a un estado de sosiego, de tranquilidad, aumenta la vitalidad, ¿sí? Porque cuando ustedes imaginen que esa piedra que yo asciendo a la cima está en reposo, pero tiene tanta energía potencial que ahí está toda esa vitalidad de la cual estamos hablando. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las funciones de memoria, aprendizaje, hay menos concentración. Esto es lo que leemos. Yo quiero explicarles luego por qué decimos que hay menos concentración. Y ahí vamos a entrar en un terreno un poquito más árido, pero placentero, si se quiere, hablando de la función del cerebro. El cerebro tiene 4 funciones principalmente. Una de ellas ya la mencionamos, que es el movimiento voluntario. Yo deseo agarrar la botella de agua y hago un movimiento voluntario. Si hay un ruido muy fuerte y estridente y me asusto, ¿sí? El susto, que es una emoción, también es un movimiento. De ahí la palabra emotion, que significa entrar en movimiento a través de esas sensaciones que yo percibo de la afuera, que están siendo integradas en el sistema nervioso central, el cerebro. Entonces, su primera función del cerebro, estamos hablando, es tener esto del movimiento voluntario. Otra función principal, que la vamos a ir mencionando nada más porque es frondoso, es la percepción, ¿sí? Y en un momento de las clases van a ver que hablamos de la percepción y de este sentido. Tenemos los 5 sentidos, que son los esteroceptivos, que es el gusto, el olfato, la visión. Estos los conocemos muy bien, el tacto. Son externos, por eso el nombre esteroceptivo. Pero también tenemos un sentido de percepción, ¿sí? Esos son sensores que perciben el afuera y lo integran a la información, y a esa información le damos una valoración, un etiquetado. Decimos que es agradable o desagradable en esta cuestión binaria. Entonces, los esteroceptivos los conocemos, los 5 sentidos. Y el interoceptivo está relacionado con la propiocepción. Es un sentido interno donde yo estoy sentada y yo sé que estoy sentada. Percibo esto, percepción, una de las funciones del cerebro, que estoy sentada. Si me incorporo, si muevo los brazos,
yo percibo, no choco contra la pantalla porque sé la longitud que tiene mi brazo en el espacio. Y ayer decía uno de los grupos, muy atinadamente, es este sentido de la espacialidad y el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es percepción. Otra función del cerebro es la homeostasis, ¿sí? Que es el equilibrio de todas las funciones vitales. La homeostasis está sucediendo en este momento, yo estoy hablando, respirando, hay una presión de oxígeno, hay una glucemia, ¿sí? Hay latidos cardíacos y todo eso está en equilibrio. Es un juego muy equilibrado y ¿quién es el que lo está regulando constantemente? El cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro límbico, el hipotálamo por sobre todo. Y la cuarta función, que ahí es donde empecé a desarrollar este tema hablando de la concentración y el aprendizaje, esa cuarta función tiene que ver con funciones que son abstractas, se le llama así. Que si bien eso no define absolutamente nada, las funciones superiores o abstractas tienen que ver ya con la corteza, ¿sí? Con la corteza cerebral. Si yo tuviera una lesión, ¿sí? A nivel del tronco encefálico, en el cerebelo, voy a perder funciones, pero nunca voy a perder estas funciones que son de tipo superiores, ¿sí? Hay casos donde hay personas que tienen una isquemia cerebral y, por ejemplo, hay un conocido, hay una película muy conocida que se llama La escafandra y la mariposa, no sé si algunos lo vieron, que trata sobre el daño cerebral que tuvo el editor de una revista prestigiosa de París, que se llama Elle, y él escribió un libro solamente parpadeando un ojo, ¿sí? Lo único que podía mover era el ojo, y sin embargo las funciones cerebrales superiores cognitivas estaban intactas. Entonces lo que nos dice es que tenemos sensores o lugares del cerebro que tienen estratégicamente funciones muy selectivas y muy discriminativas. Y ahí es donde entramos en esto de la cognición, ¿sí? La cognición es el aprendizaje, la conducta, el lenguaje, ¿sí? Esto es todo muy nuevo, pertenece al neocórtex, y sobre todo cuando entramos en el tema del lenguaje, y acá es muy importante en bioastrología porque el significante que le ponemos a cada emoción, a cada percepción, va a ser crucial, ¿sí? Porque la palabra condiciona y la palabra es creación, es creatividad pura. Entonces, si yo estoy en mi vocabulario utilizando más palabras negativas, por así decirlo, cognitivamente, en este proceso superior del cerebro, voy a crear ese tipo de realidad. Entonces, la vitalidad que me da la acetilcolina es mucha, como esta energía potencial. No así la concentración. Significa que puedo tener como más dispersión, ¿sí? No es euforia como me pasa cuando hay adrenalina, pero esa concentración va a estar como baja, no va a estar tan selectiva, por así decirlo. Y después tenemos que hablar de lo que es la metacognición, en estas funciones que son más superiores o abstractas, como se le dice en la neurología, y la metacognición es algo nuevo relativamente porque ahora somos los únicos animales que estudiamos nuestra propia conducta. O sea que podemos separarnos de lo que somos físicamente y biológicamente y decir, a ver, ¿cómo reacciono frente a tal cosa? Y ser el propio observador cuántico de esas funciones de conductas o patrones conductuales que estoy teniendo. Eso es metacognición, estar más allá de mi conducta, observando lo que yo percibo, sin dejar de ser yo. Esto se da mucho en la meditación, ¿sí? Que uno observa y hace como un registro corporal, también emocional, se da cuenta cómo está respirando, si hay tensión, todo. Y esto es 24/7. Si uno empieza a hacer un ejercicio metacognitivo, se da cuenta
que cuando recibís un llamado de X persona que lo estabas esperando, se te acelera la frecuencia cardíaca, empezás a respirar mal, entras en estrés, o bien cuando escuchás cierto, no sé, música o ciertas comidas, empieza a relajar todo el sistema. O sea que esto de entender las fases lunares tiene una profundidad. Sabemos que la mayor cantidad de neurotransmisor en la luna nueva está relacionada a la acetilcolina, pero es una cuestión dinámica porque no dejan de existir las funciones de los otros neurotransmisores. No es que están en off y están silenciados y acá el que comanda es la acetilcolina. Entonces eso es un poco, y bueno, Vale, necesito tu evolución a ver si estamos bien con esta info, pero la metacognición, cerrando un poco, lo podemos obtener desde una práctica consciente con la meditación o estando en vigilia, despierto, yo en este momento, ustedes ahí escuchándome, estamos atentos a lo que nos sucede, a lo que percibimos, integrando estos dos sentidos, los esteroceptivos, interoceptivos, y también saber cómo yo estoy ubicándome en el espacio, si estoy en relajación, si estoy en contracción, si me gusta lo que escucho, si no me gusta, si choca con mi sistema de creencia, etc. Entonces, la memoria, el aprendizaje relacionado a la acetilcolina y todo esto cognitivo está también ligado a una función que se da en la primera infancia. Durante los 7 primeros años cargamos el programa. Después, cuando ya no estamos en esa instancia, todo lo que queramos hacer de nuevo o de nuevo va a tener que integrarse por repetición. Los niños aprenden por repetición, pero ellos están en un estado cerebral que le dicen tita, ¿sí? Tienen más ondas cerebrales tita, y aprenden, son esponjas, quizás con una o dos veces que observaron a los padres, incorporan, ¿sí? En cambio, el adulto que tiene más estructura, que le cuesta cambiar hábitos, que le cuesta integrar nuevas rutinas, va a necesitar repetición, ejercicio, esfuerzo, por eso tengo esta energía potencial tan grande con acetilcolina, para que sea incorporado como algo nuevo. Y los 6 meses en adelante es justamente el compromiso que yo tengo en repetir el ejercicio con el cual me comprometí. ¿Para qué? Para concretar, ¿sí? La acetilcolina tiene que ver mucho con la concreción, pero requiere de este trabajo consciente en la repetición, para que se vuelva memoria y se automatice, como es el sistema vegetativo o autónomo, que es el simpático y el parasimpático. Y eso es un poco Bien. lo que resume esta fase. Bien, bien, genial. Y me quedo con esta parte del movimiento voluntario, ¿sí? Y las que venimos transitando en un camino del biolunas, podemos empezar a entender también cuál es el principio de acción o el mecanismo de acción y de función de que uno pueda manifestar lo que intenciona en la luna nueva. Que, como siempre hablamos, no es cuestión solo de escribir e intencionar, sino de que hay que hacerlo consciente y trabajar a propósito, que esa es una frase que dice mucho Ale, que es como, bueno, lo vas a tener que hacer a propósito, porque naturalmente no sale, y podemos entender entonces en el estado en que nos encontramos ante las lunas nuevas, que ahí es donde estamos hablando desde un lugar, podríamos llamarlo cósmico, en el sentido de que utilizamos la información de lo que está pasando en el espacio, más allá de la interpretación que yo después le quiera dar o cómo yo voy a usar eso, ¿sí? Es entender que acá es como el momento, ¿vieron? Como yo me imagino el momento de la unión del esperma y el óvulo o el mismo Big Bang cuando hace y explota por los aires, que está todo ese potencial ahí, esa instancia previa. Eso es ese momento de luna nueva. Y si yo, trabajando con lo que es la metacognición, o a mí me gusta verlo como bioastrocognición, porque utilizamos a los astros, es empezar a decir, ok, yo ya soy consciente de que eso está disponible, ¿qué hago? ¿Cómo lo dirijo? Y
¿Es magia? Lo que sucede no, es lógica pura. Si yo aprendo el idioma inglés, con el tiempo voy a terminar hablando inglés y a razonar en inglés. Bueno, acá es lo mismo, entiendo los mecanismos energéticos, cosmoenergéticos que están ahí dando vueltas y lo utilizo a mi favor. Vieron que siempre digo, vamos a tomar sol, ahora que está lloviendo o cuando salga el sol, o vamos a secar la ropa, ahora que salió el sol o de noche, ¿no? Es como, simplemente es eso, entender estos mecanismos para que nosotras podamos ir volviéndonos nuestras propias alquimistas y vayamos viendo cómo podemos ir combinando y transformando lo que somos con el contenido, ¿no es cierto?, de información. Que aquí, como les dije antes, la idea es que se vayan registrando, porque pasa un montón que en momentos de luna nueva, la gente, la mejor manera de verlo, de interpretar cómo nos influye las fases, es ver cómo me siento, ¿sí? Me siento, en esta luna nueva me siento mal, decaída, con náuseas, dolor de cuerpo, me resfrié, no importa. Todo eso es información ultra recontra archi valiosa porque nos está diciendo cómo está funcionando nuestra química. Porque recordemos que absolutamente todo lo que nos hace humanos, animales humanos terrenales, tiene que ver con estas sustancias químicas. Si no hay sustancias químicas, hay un montón de cosas que yo no voy a sentir e integrar luego. Entonces es importante registrarse, por eso la idea es, no voy a decir que fue armado, dio la casualidad de que justo tenemos la luna nueva ahí, lo podemos trabajar, si no lo trabajamos fuera de las lunas, pero ahora justo viene esta luna nueva, que encima es en Piscis, y el eje Piscis-Virgo, en donde estamos integrando estas energías a través del razonamiento y nuestro hemisferio izquierdo.